invocar, Señor, tu santo nombre, exaltarte, Señor, bendecirte, Señor, oh Dios, y con un espíritu correcto, ministrado, Señor, por tu espíritu, recibimos, Señor, la palabra para la necesaria edificación de tu iglesia. Bendice las hermanas que van a estar compartiendo, Señor, oh Dios, de la enseñanza a la iglesia de niños y nuestros futuros ministros. Úsalas, Señor, a ellas con poder, y te suplicamos también, Señor, que nuestros hijos sean guardados para ti como una ofrenda, Señor, de suave y grato olor a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Los niños salen hasta la edad de 9 años, ¿verdad? Los padres, por favor, si son tan amables y regresan rapidito. Gracias a los ministros de la alabanza. Hermano Demis, si eres tan amable, ese interruptor. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga mucho. Nuevamente es mi deseo. Y en estos últimos tiempos, cuando hablo de tiempo, estoy hablando de quizás un mes aproximadamente. Sinceramente, el Señor a mí me ha estado hablando con respecto a los espíritus humanos y las ministraciones babilónicas. A mí me ha estado ministrando la palabra que el Señor me ha estado mostrando. Lo que yo le ministro a la iglesia no es que yo lo preparo para ministrárselo a la iglesia, sino que es el resultado de mi devocional con el Señor, las cosas en las que yo miro para mí. Y como son las cosas que yo miro para mí, son las cosas que yo quiero que mis hijos miren. Entonces se la comparto a los hijos de la casa, bendito el nombre del Señor, a los hijos del ministerio. Inclusive tengo el fiel cuidado, hermano, de que lo que digo, de alguna manera, si se copia, se lo mando a los hijos en Cuba, porque yo creo tener una responsabilidad delante del Señor para esta última etapa de la iglesia sobre la tierra. Hace como aproximadamente unos 20 días ministré acerca de cómo los espíritus humanos podían contaminarse de diferentes maneras, y al mismo tiempo dentro de esa administración estaban los espíritus de la integridad, espíritus humanos íntegros, los espíritus humanos justos, los espíritus humanos perfeccionados. Hice mención de que probablemente no, cada uno de ellos es un tema, y probablemente sea más de un tema. Entonces, dado el tiempo que se está viviendo, bendito el nombre del Señor, yo quiero compartir este tema con usted. A prueba los neumas, a prueba los espíritus, bendito el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted sepa, que es un mandato del Señor a través de sus apóstoles, el que los espíritus deben de ser examinados, los espíritus deben de ser discernidos,
nosotros no podemos, hermano, quedarnos en el punto donde nosotros vemos las cosas de forma humana, de forma natural. Yo siempre hago esta aclaración. La palabra del Señor dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Y una de las cosas que quiero dejar en su corazón es, antes de que el Señor reordenara la tierra, que la reordenara, estoy en Génesis capítulo 1, la palabra del Señor enseña que había un caos extraordinario. Eso es lo que dice la Biblia. En Génesis 1:1 dice, yo no sé si usted cree que todavía la Biblia es la palabra de Dios, pero como para mí lo es, yo lo explico, y aunque usted esté cansado de escucharlo y de oírlo, yo no estoy cansado de decirlo, y conviene que nosotros repitamos las cosas, dijo el apóstol Pablo. Entonces, el 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de que hubo un principio. Pero evidentemente el Señor no hace, hermano, nada desordenado. El Señor no hace las cosas mal hechas. El Señor lo que hace, lo hace todo bueno. Y porque Él es bueno, bendito el nombre del Señor. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, había desorden, había, dice la palabra del Señor, tinieblas. Y siempre traigo a la mente que lo primero que el Señor quiso hacer, y eso fue lo primero que hizo el Señor, fue dar una orden: sepárese la luz de las tinieblas. ¿Y cómo fue que dio esa orden? Hágase la luz. Pero no es que no había luz, sino que la luz estaba mezclada y entremezclada con las tinieblas. Y entonces dice la palabra del Señor que hubo una separación de la luz de las tinieblas, y se separaron la luz de las tinieblas. A partir de ahí yo entiendo, hermano, que hay un reino, que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Eso es lo que yo entiendo y veo a la luz de la palabra de Dios. Y le explico cómo es que lo conecto. Porque Pablo dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, una de las cosas que Dios hizo después que nos compró con su sangre, y con su sangre nos perdonó nuestros pecados, dice la Biblia que lo que hace es trasladarnos, nos mueve, nos traslada, nos saca del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Usted tiene que entender que si Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos introduce en el reino de su amado Hijo Jesús, el reino de Jesucristo es reino de luz, porque nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora, una de las cosas, hermano, que ha hecho por siglos Babilonia, por siglos, es tratar de contaminar aquello que Dios escogió. Por siglos Babilonia ha tratado de contaminar el plan de Dios, el diseño de Dios, los propósitos de Dios. Y como Dios muestra propósitos y diseños a los hombres, entonces lo que Babilonia hace es ministrarle. Y quiero que usted entienda esto. Babel significa confusión. Babilonia lo que trata es de ministrarle a los hombres que oyen la palabra de Dios confusión. Entonces, una de las cosas que quiero, por ejemplo, compartir es que la palabra del Señor dice, esto no me lo estoy inventando yo, en el libro de Zacarías capítulo 4 dice la palabra de Dios que hay una mujer sentada y dice la Biblia que es trasladada por aves inmundas hasta la llanura de Sinar.
Cuando usted lee ese capítulo dice que ella se trasladó hasta un lugar y se posesionó de un lugar esperando que le hicieran un templo. Entonces, cuando usted lee Génesis capítulo 10, la Biblia dice que surge un hombre que se llama Nimrod. Era un poderoso, dice la Biblia, un poderoso delante de Jehová Dios. Pero esa palabra con lo que tiene que ver es que era un contradictor del diseño de Dios, del plan de Dios. Perdónenme, hermano, que a veces descubro el micrófono y sale la cosa fea esa, pero primero Dios y yo sé que soy el responsable. Perdónenme. Entonces, una de las cosas que yo veo es que ella se trasladó, dice la Biblia, hasta la llanura de Sinar, a esperar a que le hicieran un templo. Y luego Génesis capítulo 10 dice la palabra del Señor. Surge un hombre y los hombres de la tierra reciben una orden. La orden que recibieron es: dispérsense sobre la faz de la tierra, llenen la tierra, inunden la tierra. El deseo de Dios es que la tierra fuera poblada y que ellos se movieran. Ahora, mire lo impresionante de esto es que lo impresionante no es que Nimrod dijo: hagamos una torre que llegue hasta el cielo o a un punto bien alto, de manera que donde quiera que nosotros estemos dispersos, veamos la torre y nos podamos volver a juntar. Para mí eso no es lo más impresionante. Para mí lo más impresionante es que Dios dijo: si no les confundo la lengua, ellos no van a desistir de su propósito. Entonces, esa es una verdad espiritual. Cuando todos hablamos el mismo idioma, cuando todos tenemos un mismo sentir, cuando todos tenemos un mismo espíritu, entonces lo que se manifiesta es unidad, ya sea unidad de las tinieblas o unidad en el reino de la luz. Entonces, el Señor mismo dijo esto: si yo no los confundo con lenguas, estos van a lograr su propósito. Entonces, una de las cosas que yo quiero mostrarle, bendito el nombre del Señor, a usted, es cómo Babilonia continúa trabajando con las lenguas. Entonces, déjenme mostrarle este versículo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad, dice la Biblia, los espíritus dice la Biblia, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, dice la palabra, han salido al mundo. Entonces quiero quedarme aquí unos minutos con usted. Porque, la palabra creer es tener fe, crédito, confiar tu bienestar espiritual a una persona que tiene una palabra. Entonces viene el Señor por la boca apostólica y dice: no le puedes creer a todo espíritu. O sea que cuando una persona habla, no está hablando un humano, lo que está hablando es un espíritu. Eso es lo primero que está diciendo Pablo. Entonces, Juan. Entonces usted debería de prestar atención a lo que se dice. No estoy hablando aquí solo. O sea, quiero que sepa que es muy probable, bendito el nombre del Señor, que aquí dentro de la casa un día se manifieste un espíritu que no es de Dios con una palabra que no sea de Dios. Eso es muy probable que pase. Pero yo no estoy hablando por lo que se pueda decir aquí, sino por lo que usted escucha allá afuera. Y el allá afuera tiene que ver, hermano, apenas usted saliendo y poniendo sus pies del lado de allá. Toda conversación
está gobernada y está regida por un espíritu. Que puede ser por un espíritu humano carnal, que puede ser por un espíritu inmundo o que puede ser por el Espíritu Santo de Dios. Ok, de nuevo regreso. El Señor dijo, si no confundo sus lenguas, ellos van a lograrlo porque tienen unidad. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es, debería de haber unidad entre el Espíritu Santo de Dios y su Espíritu. Estoy hablando del suyo. Unidad entre el Espíritu Santo de Dios y su Espíritu. Y le quiero decir a la iglesia que si no ministra el Espíritu Santo de Dios a tu vida, van a ministrar otros espíritus que no son de Dios, que se pueden manifestar con ira, con enojo, con celos, con contiendas, con blasfemias, con disensiones o un sinnúmero de formas. Ahora, regreso aquí. Cuando alguien habla y tú le estás prestando atención a lo que esa persona dice y tú le crees a esa persona, lo que dice el original griego es que tú le estás confiando tu bienestar espiritual. O sea, piense por unos minutos en eso. Porque yo le estoy compartiendo a usted la palabra de Dios, pero hay quien le gusta oír chisme. Y hay quien le gusta oír murmuraciones. Y hay quien le gusta, bendito Dios, que estar al tanto de lo que está pasando. Cuéntenme, si tú supieras, y ese si tú supieras, no te puedo decir, pero si tú supieras lo que está pasando, ¡pum!, explota los deseos de. Y cuando usted mira esto, lo que dice este versículo es que tú le estás prestando tu bienestar espiritual. Por eso le quiero comentar algo. Cuando el espíritu no es correcto y tú le prestas el bienestar espiritual tuyo, el de tu espíritu a una persona, le prestas oído a una persona que trae una administración que no es de Dios, por eso tu espíritu se afecta. Y por eso tu espíritu se daña. De ahí que últimamente he estado mencionando a la iglesia el hecho de que dos personas no pueden estar juntas si no se ponen de acuerdo. Porque uno se pone de acuerdo desde el espíritu. Aunque casi siempre lo que trabaja es el alma, me cae bien. Ay, qué buena gente es. Me siento cool con él, ¿ve? Entonces, lo que sucede es más espiritual que almático. Entonces, una de las cosas que usted debería de saber es, y eso no es un mandato mío, eso es un mandato apostólico. El mandato apostólico es, no debes de creer todo espíritu, sino que debes de probar si los espíritus, bendito el nombre del Señor, son de Dios. Ahora, nos vamos al segundo renglón. El segundo renglón es porque muchos falsos profetas, los pseudos profetas, dice la Biblia, han salido al mundo. Y los pseudos, así como lo presenta el original griego es los profetas espurios, o sea, los profetas contaminados. Y dice la palabra del Señor, los pretendidos, y dice la Biblia que son impostores religiosos y han salido al mundo. Ahora, me tomé, hermano, el trabajo de anotar 2 o 3 cosas aquí. Y este versículo dice varias cosas. Lo primero que dice este versículo es, ¿qué no deberíamos de hacer? Creerle a todo espíritu. O sea, debemos de ser creyentes de lo que el Espíritu Santo de Dios dice, pero no deberíamos de creerle a todo espíritu. Número 1. ¿Qué cosa es lo que dice este versículo que deberíamos de hacer? Probar los espíritus para ver si son de Dios. Pero ¿sabe quién prueba un espíritu para saber si es de Dios? Los espirituales. Los carnales no prueban espíritu. Todo lo contrario. Los contamina su propio espíritu, más lo que le ministra. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es, usted y yo necesitamos ser espirituales, hermano. Necesitamos ser espirituales, bendito el nombre del Señor,
para poder probar los espíritus si son de Dios. Luego dice la Biblia, ¿cuál es la razón? La Biblia dice, porque salieron muchos. ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, son muchos. Son muchos. Cuando yo leí esto y al Señor me ministró, digo, esto que voy a decir es una palabra hebrea. Puchica, si no nos ponemos la pila, vamos a terminar enredados. Pero mal, porque la Biblia no dice que son poquitos. Y la iglesia debería de prestar atención a lo que yo estoy diciendo. O sea, la iglesia debería de saber que no son poquitos, sino que son muchos, bendito el nombre del Señor. Entonces necesitamos, y lo que ese versículo dice es que no son pocos, sino que dice que son muchos los falsos, muchos los pretendidos religiosos, muchos, dice, los pretendidos conocedores de los últimos tiempos. Entonces necesitamos que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, pero que seamos espirituales, bendito el nombre del Señor. Me gusta, detallé algo más que se lo quiero compartir. Me gustaría que usted observara cuando Juan escribió esta palabra profética. Dijo que eran muchos. De nuevo, pero me puse a pensar. El Señor también dice en la palabra que la maldad, dice la Biblia, aumentaría por causa de que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, si eso fue escrito hace 2000 años atrás, la buena pregunta que me tengo que hacer ahora es, ¿son muchos o serán remuchos, recontramuchos, elevados a la enésima potencia? Porque lo que dice la palabra del Señor es esto. O sea, la maldad va a aumentar y el amor de muchos se va a resfriar, por causa de que el amor de muchos se ha resfriado y se van a dar manifestaciones. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos acercando, hermanos, al rapto de la iglesia, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que van a aumentar los falsos, van a aumentar, bendito el nombre del Señor, los mentirosos. Estoy hablando de falsos profetas. Mentirosos, dice la palabra del Señor. Y déjenme explicarle algo más que vi. Porque si ellos no son enviados del reino de la luz, entonces son enviados del reino de las tinieblas. Sí me sigue, ¿verdad? Sí me está siguiendo. Si no son enviados, porque no son enviados del reino de la luz, entonces son enviados del reino de las tinieblas. Y dice la Biblia, salieron al mundo, salieron al cosmos. Ahora me puse a pensar que estos tienen un respaldo espiritual de tinieblas. Porque dice la Biblia que salieron ¿a dónde? Al cosmos. No dice la palabra del Señor que salieron a la tierra, sino que salieron al cosmos. Y ahorita le voy a mostrar el poder que tiene esa palabra. Salieron al cosmos y en el orden de lo que dice el original griego acerca de el cosmos, bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que me gustaría dejarle saber a usted es que no habla de tierra. El cosmos no habla de tierra, sino de todo lo creado. Entonces, veamos unos minutos este versículo, hermano, y miremos con detenimiento aquí. Dijo Josafat, le dijo a Josafat, estoy hablando de rey acá, le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Cuando leí este versículo, lo primero que encuentro es que Galaad significa las alturas del testimonio. Entonces hay un rey que le dice a otro rey, ¿quieres venir a guerrear contra los elevados testimonios? ¿Quieres venir a pelear contra ellos? Entonces, quiero dejar esto en su corazón, porque yo creo que esto es importante. En la medida, hermano, en que tú decides guardarte para el Señor y decides servir a Dios, una de las cosas que el enemigo tratará de hacer es atacar tu testimonio, guerrear contra tu testimonio. Ahora, eso es un regalo que le quiero dejar. Dos cosas.
La Biblia dice bienaventurado. Bienaventurado. Cuando mintiendo dicen toda cosa, toda clase de mal contra vosotros. ¿Cuándo? Mintiendo. Ese es el primer versículo que quiero regalarle. El segundo versículo es de San Víctor, capítulo 3, versículo 6. Ese era mi suegro. Mi suegro decía esto. Mi suegro tenía esta frase. Dicen. ¿Qué dicen? Deja que digan. Cuando una persona trata de defenderse, ella tiene problemas. Porque yo quiero compartir con ustedes que cuando usted trata de defenderse a usted se le sale todo lo que usted tiene adentro. De ira, de enojo, de todo. Entonces cuando tú no sientes la necesidad de defenderte, una de las cosas que estás haciendo es descansando y reposando en el Señor. Jehová es mi bandera, Jehová es mi justicia, Jehová es mi verdad, Jehová es la santidad, Jehová es quien pelea por ti. Y yo no sé cuánto le dan gracias al Señor por eso. Pero yo quiero compartir con ustedes que dos reyes que son dos potestades vinieron contra las alturas del testimonio. Ahora, quiero mostrarle un poquitico más adelante. Josafat significa uno, su nombre significa uno que pronuncia sentencia. ¿Me ayudas a predicar? ¿Me ayudas a predicar? Dígale a su hermano, en tus palabras hay poder. Me gustaría dejarle saber también a usted que todo lo que usted y yo digamos va a ser juzgado, todo. Présteme atención. Yo tengo que decir que para bochorno mío, algunas cosas que he dicho un día van a ser sacadas allá arriba en los aires. Desde luego que no va a ser para condenación. Va a ser solo porque la Biblia dice que de toda palabra que nosotros hablemos y digamos tendremos que darle cuenta a Dios. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es lo que dice la Biblia. Hermano, y los que son como yo, que no dicen nada, pues tienen el hígado reventado también. Porque algunos no dicen, pero lo que llevan adentro es una carga de terror terrible. Pero mejor dejamos eso para otra administración. Yo solo quiero que usted vea aquí. Josafat es un rey y su nombre significa uno que pronuncia sentencia. Entonces, los que estamos aquí somos un reino de sacerdotes. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Cada vez que nosotros abrimos la boca, pronunciamos sentencias. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no maldecir. Porque cuando decimos palabras y pronunciamos palabras, estamos pronunciando sentencias. Ahora, sigamos aquí unos minutos. Respondió Josafat al rey de Israel. Estamos hablando de acá. Mire lo que le digo el rey Josafat a Acab. Acab es un impío, hermano, de marca mayor. Estoy hablando del Acab que tenía por mujer a Jezabel, que introdujo el culto a Baal. Impresionante las cosas que este hombre hizo. Y entonces mire lo que le dice Josafat a este rey: yo soy como tú. O sea, yo creo que si él llega a pensar dos veces lo que iba a decir, no lo dice. Pero le digo, yo soy como tú. Lo próximo que le digo fue, mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como tus caballos. Y ya se ligó, hermano, a Acab de una manera, pero impresionante. Estoy hablando de que su nombre significa uno que pronuncia sentencia. O sea, sus palabras fueron, ¿qué cosa? Sentencia. Yo soy como tú. Tu pueblo es como mi pueblo. ¿Puedo hacerle una pregunta?
Realmente Josafat era juntado para cosas buenas. De hecho, usted está aquí y se ha juntado, bendito el nombre del Señor, para cosas buenas, para adorar al Señor. Pero de alguna manera yo he lamentado en alguna ocasión. No estoy hablando de ningún hermano aquí. Acuérdense, yo tengo 53 años y lo que yo conozco es servir a Dios. Es lo que yo conozco. Así que yo no estoy hablando de ustedes, sino de mi experiencia de cristiano en mi país. Yo lamento haberme juntado con algunos que no tenían ni la mente ni tenían el corazón de Dios. Y que en algún momento llegaron a contaminar mi corazón y llegaron a contaminar mi espíritu por las cosas que ellos creían y por las cosas que ellos hablaban y por cómo vivían y se conducían. Así que a mí me costó un poquito de tiempo entender algunas cosas espirituales que tienen que ver con esto. Josafat dijo además al rey, en medio de su locura, le dijo: te ruego, le consultes primero a la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Ahora, déjenme hablarle del contexto. Habían 400 profetas profetizando. Quiero que me oiga. Ninguno era profeta de acera porque ya habían matado a los 450. Ninguno era profeta de Baal porque ya habían matado a los 400. O sea, usted sabe que Elías los habían matado. Así que estos supuestamente eran profetas del reino de la luz. Estos supuestamente eran profetas del culto a Jehová. Y estos 400 profetas estaban diciendo: vayan a la guerra. Dios le va a dar la victoria. Uno se puso unos cuernos y dijo: así va a suceder, van a destruir al enemigo. Pero yo, mira hermano, en medio de todo esto digo: ¿qué discernimiento de este hombre para preguntar? ¿No hay un profeta del Señor aquí? No hay un profeta del Señor. Y yo le puedo demostrar por la palabra, hermano, que cuando Micaías empezó a profetizar lo que iba a suceder, el cabecilla de los profetas se fue y abofeteó a Micaías y le preguntó esto: ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová a mí? Entonces yo puedo deducir algunas cosas. Eran profetas de Jehová. Puedo deducir algunas otras cosas. El que está diciendo: ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová a mí? Ciertamente se le había ido. Y ya no estaba diciendo la verdad de parte de Dios. Y ya no estaba diciendo lo que tenía que decir. Entonces me quiero quedar unos minutos con usted. Porque a mí lo que me llama la atención es que algo tuvo que discernir Josafat en medio de este campamento. Cuando dijo: hay mucha gente diciendo lo mismo. Y una de las cosas que discernió es que ninguno de los 400 hombres que estaban frente a él eran profetas de Jehová, porque dice la Biblia que él dijo: no hay un profeta del Señor aquí que nos pueda dar una profecía y que nos pueda hablar la verdad. Alcanzó a discernir que algo no andaba bien. Entonces yo he entendido, hermano, que en este último tiempo una de las cosas que te va a proteger y que te va a guardar a ti es el Espíritu de Dios. Para que incluso cuando en medio de una confusión terrible tú estés en la lucha de que, escúcheme, no se trata de quién tiene la razón, sino de quién es siervo de Dios.
¿Y quién trae la palabra de Dios? Porque le quiero comentar algo. Micaías venía a traer la palabra de Dios. Imagínese usted, hermano, que a usted le digan, ¿sabes qué? El rey te invitó para que tú prediques. Hoy te toca predicar a ti. Y que venga a predicar y en el camino hay alguien que le diga, cuidadito con lo que dice. Hay 400 personas que han dicho que salgamos a la guerra. Y cuidado con decir tú lo contrario. Bueno, déjeme quedarme aquí en el tema de discernir los espíritus. ¿Sabe qué empezó a decir Micaías? Vayan a la guerra. El Señor está con ustedes. El Señor va a romper al enemigo y los va a desbaratar delante de ustedes. Y cuando el rey Acab terminó de escuchar lo que Micaías estaba diciendo, el rey Acab le dijo, ¿hasta cuándo te voy a estar diciendo que me digas la verdad? O sea que hasta el propio Acab, lo primero que quiero decirle es que el propio Acab sabía que los 400 que tenía delante eran unos mentirosos. Pero hay gente que le gusta mire, ese tema tú sabes de dónde salió, del martes. Hay gente que le gusta que le laman el alma y que no la reprendan y que no le declaren su pecado y que no le declaren la verdad de lo que Jehová va a hacer. Se molestan con eso, se insultan con eso, no quieren escuchar, bendito el nombre del Señor, palabra de Dios, pero sí le oyen. Yo no estoy hablando de usted que es muy santo, bendito Dios, no estoy hablando de usted, pero sí se dejan lamer el alma por gente que de Dios no tiene nada. Entonces, una de las cosas que quiero dejar en su corazón es que acá digo esto. Te estoy incitando para que me digas la verdad. ¿Quiere que te diga la verdad? Mira, esto fue lo que vi. Vi el trono del Señor abierto. Y quiero que oiga detenidamente, vi los ejércitos Él no dice los ejércitos de Jehová, sino que digo los ejércitos de los cielos. Los vi a su mano derecha y los vi a su mano izquierda. Así que a la mano derecha están los justos y a la mano izquierda están los de la muerte y los de la destrucción. Y dice la Biblia que él vio como el Señor hizo esta pregunta: ¿a quién voy a enviar para confundirlo? Y dice que se levantó uno y dijo: voy yo, envíame a mí, voy yo. Y dice la palabra del Señor que el Señor le preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? Voy a poner espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y dice la palabra, seguimos con el tema de los espíritus. ¿Sabe qué cosa es lo que me llama a mí la atención, hermano? Que un espíritu tuvo el poder de contaminar a 400 profetas. Porque la Biblia no dice que salieron 400 ángeles de las tinieblas del cielo, sino que uno dijo: voy a ir yo y voy a poner espíritu de mentira en la boca. Miren lo que dijo: en la boca de sus profetas. Porque ya aquellos habían perdido la condición de ser los profetas de Dios para ser el profeta del rey y el profeta del pueblo, para que ellos le dijeran únicamente lo que querían que le dijeran. Entonces yo quiero dejar en su corazón eso. Cuando usted se molesta y se incomoda con la palabra de Dios, usted tiene problemas, pero serios problemas. El problema no es el predicador y el problema no es la palabra de Dios. El problema lo tiene usted en su corazón y en su espíritu, porque usted quisiera oír otra cosa. ¿Sabe qué termina haciendo Dios? Mandando espíritus de error. Y digo lo que termina haciendo Dios, porque ¿sabe lo que hizo Dios? Dios le dijo a este espíritu que dijo: voy a meter espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Le dijo: vete, hazlo y lo lograrás. ¿Por qué? Porque ya el Señor los estaba entregando. El Señor los estaba dejando ya. A esto los tengo que dejar. Entonces, cuando yo miro esta palabra, dice las Escrituras, déjeme mostrarle cómo estaba la condición del rey. El rey de Israel le dijo a Josafat:
mira hermano, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero mira lo que se atreve a decir este sinvergüenza. Pero lo aborrezco. Lo aborrezco. No lo resisto. Es insoportable lo que provoca en mí cada vez que lo oigo hablar. Y hermano, y era rey. Y era una potestad. Escúcheme, hermano, el rey era una potestad. Déjeme hablarle un minuto. Mira, hermano, los que desviaban el corazón de Israel no eran los sacerdotes, eran los reyes. Los reyes tenían la obligación de traer el libro. Los sacerdotes le daban al rey el rollo del libro. La Biblia dice que el rey salía y una de las tareas del rey era copiar los 630 y tantos mandamientos en un pergamino, luego enrollar el pergamino de la ley y entregárselo a los sacerdotes para que lo pusieran en el lugar santísimo, y la Biblia dice que era el rey el que tenía, bendito el nombre del Señor, el deber, la obligación, bendito el nombre del Señor, de enseñar la ley. Así que usted lee en el libro de los reyes, cuando los reyes hacían lo bueno, el pueblo hacía lo bueno. Cuando los reyes hacían lo malo, entonces el corazón del pueblo se desviaba. ¿Hasta dónde puede llegar el espíritu contaminado de una autoridad? ¿Hasta dónde puede llegar? Usted no se lo puede imaginar. 400 profetas profetizaban lo que el rey quería oír. Mire lo que dice la Biblia. Este hombre aborrecía al profeta. ¿Pero por qué aborrecía al profeta? Porque el profeta traía la palabra de Dios. Y porque nunca le decía cosas lindas y bonitas. Ya tú sabes lo que le esperaba. Déjame seguir aquí unos minutos. Porque no me profetiza lo bueno. Y dice, en cuanto a mí. Fíjese que él está claro. En cuanto a mí, no me profetiza lo bueno. Dice la palabra del Señor, sino lo malo. Entonces, mire lo que está diciendo este hombre. Este me profetiza adversidad, aflicción, agravio. Me profetiza maldad, me profetiza malestar, me profetiza pecado, perversidad, me profetiza quebrantamiento, me profetiza sarna. Eso no me lo estoy inventando yo, la cosa estaba fuerte, hermano. Ahora, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta, hermano? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Hay alguien que pueda cambiar la palabra de Dios? No. Cuando usted lee todas esas cosas y busca Deuteronomio capítulo 28, esos son los juicios que Dios dijo que iba a enviar para los desobedientes. Así que él había copiado esa ley. Él sabía que esas cosas se le podían venir, pero se enojaba porque había un hombre que Dios estaba usando. Y mira, hermano, mire lo bonito de esto. Porque yo quiero que usted vea lo bonito de esto. Cuando el Señor hacía hablar al profeta, no lo hacía para molestar acá. ¿Me puede decir para qué cosa lo hacía? Pregunto yo, ¿usted me puede decir para qué cosa lo hacía? Cuando Dios usaba a Micaías para hablarle acá, ¿para qué lo hacía? ¿Solo para confrontarlo? Para arrepentimiento. Cada vez que te hablo, te estoy dando una oportunidad. Cada vez que te hablo, te estoy dando otra oportunidad. Cada vez que te vuelvo a hablar, te vuelvo a dar pero es que siempre me habla lo mismo. Pero es que no se arrepentía. Así que cada vez que volvía a hablar el Señor por la boca del profeta, ¿qué cosa le volvía a hablar? Vas a agarrar hasta sarnas y sigue así como vas. Pero aquel se insultaba. Pero no veía la misericordia de Dios. La misericordia de Dios era, te hablo para que te arrepientas. Entonces, dice la palabra del Señor que él dijo, es Micaías. El nombre de Micaías es quien como Jehová. Hijo, como a mí me gusta siempre hablarle a la familia,
Micaías era el hijo de uno que estaba lleno, completo y perfecto. Así que hijos de padres llenos, completos y perfectos serán hijos que cuando la gente lo vea van a decir: ¿quién como Jehová? Por el milagro que Dios hace con ese hijo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quedémonos unos minutos aquí. Miren lo que le decía Josafat: no hable el rey así, no hable. Puchica, déjenme regresar atrás un minuto. Entonces, ¿cómo fue posible que Josafat le dijo al rey: yo soy como tú? ¿Sabes qué quiero mostrarte y qué quiero enseñarte, hermano? Que tienes que dejar de ver a la gente desde la posición de alma. Y usted me va a decir a mí: pero es que todos tenemos oportunidades, hermano, de arrepentimiento. Espere a ver el testimonio. Porque cuando usted no ve testimonio, lo que hay es una agresión contra el testimonio. Hay un asalto contra el testimonio. Y de nuevo, dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. La declaración de acá, la declaración de Josafat fue esta: yo soy como tú y yo renuncio en el nombre del Señor Jesús a ser como alguien que tiene el espíritu de acá. Yo en el nombre de Jesús renuncio a eso. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Gente que corrompe en el culto, gente que corrompe en la adoración a Jehová, gente que corrompe en la santidad en medio del pueblo de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesús a ser como uno de esos. Yo no soy como uno de esos. Yo renuncio en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él dijo: mi pueblo como tu pueblo. Entonces aquí tómesela como usted quiera. Pero yo le voy a decir algo. Yo creo que todos los hombres que somos ministros, que somos sacerdotes, padres de familia, deberíamos de cuidar nuestra casa y deberíamos de cuidar nuestra familia y deberíamos de saber con quiénes andan nuestros hijos. Eso es lo que yo creo. Dice la palabra de Dios: mis caballos son tus caballos. Con eso lo que está diciendo es: tus armas son mis armas. ¿Cómo las armas de un impío van a ser las armas de los justos? O sea, tus caballos como mis caballos. Eso equivale a decir: tus ángeles como los míos. Pero si es que a este le ministran los ángeles de las tinieblas, ¿cómo voy a decir que los ángeles de él son como los que me ministran a mí? No, puchica, no. Los ángeles que te ministran a ti no son los que me ministran a mí. Pero él terminó atándose. Recuérdese de eso. En medio de todo esto, el Señor dio una visión de lo que había. Regresemos a primera de Juan. Ya usted sabe qué dice la Biblia que deberíamos de hacer: discernir los espíritus para probar si son de Dios, lo cual quiere decir que no todos son de Dios. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lea detenidamente: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, detengámonos unos minutos aquí para explicar dos o tres cosas. Número uno: dos espíritus entraron cuando salió Cristo de la tierra. Uno fue el Espíritu Santo de Dios y otro el espíritu del anticristo. De nuevo, entraron cuando Cristo salió. El Señor Jesús dijo: me voy para que venga el otro espíritu consolador. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que dijo Cristo. Pero ahora Juan dice que también entró otro espíritu. Entonces son dos los que entraron. Fíjense que uno da testimonio de Cristo. Uno es el que guía toda verdad. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Uno es el que te enseña. Uno es el que te dirige. Uno es el que te ministra hasta que tú llegas a ver el rostro del Señor Jesucristo. Y el otro es el espíritu del anticristo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ministra el espíritu del anticristo a la iglesia? ¿Sí o no? Sí.
Sí. ¿A través de quién? De los falsos profetas. Quedémonos unos minutos acá. Quedémonos unos minutos acá, escúcheme con detenimiento. ¿Por qué es que lo hace así? Porque cuando el anticristo gobierne sobre la tierra, en la gran tribulación, va a necesitar un falso profeta al lado, que es la segunda bestia. Regreso, los falsos profetas no solo tienen el espíritu del anticristo. Acuérdense, hermano, eso es un estudio pastoral. Quiero que me oiga, porque yo creo que esto es importante. Ninguno de los profetas de la iglesia sienta que yo lo estoy ametrallando con esta palabra. Yo cuando veo que no hay una cosa en orden, me reúno rápido. Yo no tiro puya desde el púlpito. Para ser cristiano y siervo de Dios hay que ser hombre. Y yo soy hombre. Luego después, cristiano y siervo de Dios. Y luego después, la verdad, dentro de mi concepto de la hombría, hay muchas cosas que yo no podría hacer, mucho menos como cristiano, recontra mucho menos como siervo de Dios. Ok, que quede eso bien claro, pero yo tengo la obligación de enseñar la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que yo quiero ministrarle a la iglesia es cómo el espíritu del anticristo viene y ministra dentro de la iglesia a través de los falsos profetas, de los pseudos profetas. Y una de las cosas que que Juan le dijo a la iglesia, necesitamos discernir los espíritus de la profecía, los necesitamos discernir. Cada vez que viene el tiempo de la profecía, le digo, hermano, por favor, y le quiero pedir algo, hermano, a los hermanos que profetizan y a toda la congregación. Muchas veces le he dicho, hermano, no dé por sentado que ahora viene la profecía. Póngase a adorar a Dios, póngase a adorar a Dios, alabe al Señor. Cuando usted alaba al Señor Jesucristo, la Biblia me enseña que el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Así que cuando viene la profecía que es de Dios es porque Cristo está en la iglesia. Pero ¿cómo Cristo está en la iglesia? Cuando la iglesia lo entroniza con alabanza y con adoración. O sea, yo le voy a ser sincero, yo no alabo al Señor para calentar motores y para que la gente se inspire. Eso es brujería, eso es hechicería, eso es manipulación. Yo alabo al Señor porque Él es el Señor. Y yo adoro a Jesucristo porque Él me ha hecho libre. A mí, bendito el nombre del Señor. Y yo no me puedo quedar callado la boca. Entonces alabo al Señor y adoro al Señor. Y eso es lo que prepara, hermano, nuestra vida, incluso para recibir la palabra, pero también para discernirla. Para discernirla. Hay que discernir la palabra y hay que discernir a los profetas. Y desde el púlpito, cada vez que hay un tiempo de profecía, digo, hagamos lo que dice la Biblia. Y no crea que me quedo callado la boca. Cuando he oído y he visto que algo no está bien, no hago pasar vergüenza y bochorno, pero después me aparto con la persona y le digo, mira a ver si afinas el tiro para la próxima vez. Porque a mí me toca, bendito el nombre del Señor, hacerlo. Me toca, bendito el nombre del Señor, que venga el orden del Señor, pero al mismo tiempo que seamos guardados, hermano. El Señor dice en su palabra que los discernamos porque no todo viene de Dios. Y primero Dios, que todo lo que se manifiesta aquí es de Dios. Primero del Señor, bendito el nombre de Dios. Ahora quiero que usted observe, ya dije que entraron dos espíritus, el Espíritu Santo y entró el espíritu del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo no podía entrar porque Cristo estaba en la tierra. De igual manera, el anticristo no se puede manifestar porque dice la Biblia que al presente hay algo que lo detiene. Y esa es la novia, bendito el nombre del Señor, que todavía no ha salido, que todavía no ha sido sacada en el rapto. Ahora quedémonos unos minutos aquí porque yo me tomé el trabajo de anotar algunas cositas y me gustaría que usted mirara. Dice la palabra del Señor, estoy en el versículo 3,
Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. Subraye eso en la Biblia. Del cual habéis oído que viene. Entonces me vino a la mente y dije, tengo una ligera sospecha, que no es sospecha. Pero dije, ¿en qué otro capítulo se habla o se menciona el espíritu del anticristo que viene? Y si el Señor dice, ya habéis oído de este tema, entonces nosotros fuimos advertidos por el Señor en la eternidad de que iban a haber, bendito el nombre del Señor, espíritus contrarios que iban a estar ministrando para confundir a los hijos de Dios, para confundir al pueblo de Dios. Ahora, cuando Juan lo comparte, bendito el nombre del Señor, él lo da como un hecho de que ya nosotros habíamos escuchado de que este espíritu se iba a manifestar. Dice la Biblia que ahora está en el mundo, ahora está en el cosmos, entró, dice la palabra del Señor. No se había manifestado el espíritu del anticristo, bendito el nombre del Señor, pero entró. Y una vez que entró, entonces dice la palabra del Señor que empezaron a surgir los falsos profetas. Ahora quiero que usted vea lo que dice la Biblia. Todo espíritu humano, todo espíritu angelical o de otro tipo de creación que no confiesa a Jesús, ese no es de Dios. Entonces, porque no quiero que usted piense, bendito el nombre. Mire hermano, bueno, los endemoniados en este país tienen otra característica. Los de mi país, eso es impresionante por causa de la brujería y del satanismo. Los de aquí no, los de aquí son decentes, entre comillas. Pero cuando nosotros íbamos a confrontar, hermano, gente que estaba metido en el mundo de las tinieblas, lo único que yo le tenía que decir a la persona para que cayeran, hay otros que tienen esa habilidad. Hay uno de nuestros apóstoles, yo le amo, pero yo no me atrevería a hacer semejante cosa. Pero él sí, y ese es su rollo. Él ministra, grita, te convoco a la batalla, emerge. Hermano, eso es grueso. Yo más suave. Yo de más cerca lo único que le decía a aquello, ¿confiesas que Jesús es Dios y que vino en carne? Abre tu boca y confiesa que Jesús es Dios y que vino en carne. Cuando me decía, no, eso no es así, que el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús, y le caía encima. Ya. No confiesa. Si se me presentaba un filósofo de eso, vestido y adornado de cultura y de estudio y de universidades y de títulos, bueno, la verdad que, y ya cuando yo veía que la cabeza se le estaba así medio que torciendo, ya yo le caía encima. Porque los endemoniados que tienen el espíritu del anticristo son los que no pueden confesar que Jesús es Dios y vino en carne. Ahora, cuando una persona confiesa eso, uno no solo está confesando el señorío del Señor, uno está confesando el milagro de la salvación, muerte, resurrección. Bendito el nombre del Señor. Está sentado a la diestra de Dios el Padre. Las cosas que la palabra del Señor ministra a través de eso son impresionantes. Y la Biblia dice que así es como se ha de juzgar un espíritu. Bendito el nombre del Señor. Por eso, una de las cosas que quiero compartir con ustedes,
Y fue una de las cosas que le compartí a los profetas de la iglesia en una reunión hace algún tiempo. Nunca den una profecía donde no hay restauración, donde no hay levantamiento, donde no haya sanidad. Bendito el nombre del Señor, porque si Dios declara un pecado, entonces también Dios da la salida. Bendito el nombre del Señor. Y dice cómo se va a arreglar la vida de la iglesia. Los profetas cuando hablan del señorío de Cristo. Bendito. Es lo primero que mencionan. Él es Dios. Digo lo primero, lo último, para que sepa la iglesia que es espíritu de Cristo y no de anticristo. Y hay que mencionar el nombre de quién es el Señor, para no terminar cantando lo que cantó aquel que supuestamente cantó y que sacó la canción Cuán grande es el Señor, y un día le trajeron una bruja al programa. ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? ¿Cómo se llama el apócrifo este? Marcos Witt. Sí, porque al principio se podía oír. Ella es un endemoniado por las cosas que dice y con la gente que se ha juntado. O sea, yo, bendito Dios, vi fotos, vi filmaciones y vi entrevistas de este señor ministrando en la Argentina 3 días en un estadio. Él cantaba y atrás se paraba el cura de Buenos Aires a dar el sermón de salvación, y ahí metía a María de paso, porque no hay salvación según el endemoniado este sin María. Pero mi Biblia dice que nos ha sido dado un nombre, bendito el nombre del Señor. Y mi Biblia dice que no hay en otro salvación sino en Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Entonces, así se degradan la gente y así se contaminan los espíritus. Ok, vea el próximo versículo, si usted es tan amable. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Ya voy a terminar. Hijos míos, vosotros sois de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que yo quiero comentarle es, de la misma manera en que Josafat se ató a acá, usted debería de atarse al Señor con esta palabra: soy de Dios, soy de Dios, y yo soy del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces mire lo que dice: los habéis vencido, subyugado, habéis alcanzado la victoria. Y mire lo que le dijo, lo que le dijo Juan a la iglesia: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora quiero que me oiga. Venimos hablando de los falsos profetas y venimos hablando del espíritu del anticristo. Yo necesito dejarles saber que la gente cayeron, hijos de Dios cayeron y han caído rendidos por el espíritu del anticristo, cuando el Señor les dice a la iglesia: ya lo habéis vencido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se contaminaron. ¿Qué fue lo que pasó? Se dejaron engañar. ¿Por quién? Por falsos profetas, que traían, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo. Y a través de ellos fueron ministrados para hacer las cosas que a Dios no le agrada. Pero Juan le dice a esta iglesia: vosotros los habéis vencido. Yo declaro en el nombre de Jesús, hermano, que nosotros vamos a ser guardados. Porque somos de Dios y hemos vencido. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Hablan de parte del mundo. O sea, el mundo está ocupado, hermano, por principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se están moviendo en los aires. ¿Qué dice la Biblia? Ellos hablan de parte del mundo. Y dice la Biblia: y quienes lo oyen son del mundo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, como siervo de Dios, toco la trompeta para avisarle que los engañados terminaron siendo engañados. ¿Por qué? Teniendo luz, dice Juan capítulo 3, versículo 17, ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
dice la palabra, eran malas. Pero yo estoy hablando en el nombre de Jesús a una iglesia que los ha vencido. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo quiero que usted vea cuál es la característica. Esos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo. Un falso profeta nunca habla, un pseudo profeta nunca habla de parte de Dios. Y siempre que habla ministrado por espíritus del cosmos. Y me gustaría que usted prestara atención a eso. Y hermano, de nuevo, ni estoy contra los profetas, ni estoy contra la profecía. Hay hermanos aquí que a veces se callan la boca por meses y yo mismo le digo, ¿y qué te pasa? Que hace rato que no te oigo profetizar. Porque si eres profeta hay que ejercitar el don. No se trata de que aquí echemos competencia, ¿verdad? Y a ver quién arranca hablando primero, no vaya a ser que no pueda hacerlo en este culto ni en el que viene. No se habla palabra de Dios. Si tengo palabra de Dios y si no tengo palabra de Dios, hermano, usted no se puede imaginar las veces que yo he llegado a un lugar y alguien me ha dicho, fíjese que el Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. Y cuando a mí, y me lo han hecho un montonazo de veces. Pero yo, cuando eso me sucede, yo le digo, yo no sé cuál es tu Señor, pero el mío no me ha dicho nada. Y el mío es el Señor Jesucristo. Y me abren los ojos así de este tamaño. A mí, hermano, nunca caiga en la seducción de que alguien venga y manosearte. A mí Dios me dijo que tú tienes algo para mí. No, pues chica, que no tengo nada. ¿Serio? Y déjeme decirle que yo recibo palabra del Señor. Y la recibo a través de otros hermanos. Y no se pueden imaginar las veces que a mí el Señor me ha hablado por otro hermano. Y me ha hablado cosas que ya me ha hablado a mí, pero en las que yo estaba esperando una confirmación. Y viene alguien, sabes que tuve un sueño así, que tuve una visión así. Mira hermano, vi esto, mira hermano, oí esto. Y yo bendigo al Señor. Yo soy respetuoso de la obra del Espíritu de Dios. Y porque hay que tener mucho cuidado para no ir contra la obra del Espíritu Santo de Dios y decirle a la obra del Espíritu Santo de Dios obra de los demonios, porque entonces eso es blasfemia. Sí me están entendiendo, el poder del discernimiento que te guarda, bendito el nombre del Señor, para que lo que es de Dios y lo que no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra, ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. La palabra oír aquí es, y el mundo los entiende, los escucha y los obedece. Ahora, quiero que me oiga esto que le voy a decir. Tenemos que pedirle al Señor el ser guardado de esa administración. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el propósito de esos espíritus es arrastrar a la iglesia a escuchar. Y no solo a escuchar, sino a terminar obedeciéndolos a ellos. Y ese es el canal que usa el anticristo ministrando dentro de la iglesia. Que el Señor los reprenda. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. De nuevo otra vez. En vez de decirle acá, tú y yo somos lo mismo. Abra su boca, bendito el nombre del Señor, y bendiga al Señor y diga, me ato al cielo, me ato al altar de Jesucristo, soy de Él. Y mire como dice Juan, nosotros somos de Dios. Aquí ya está hablando Él como apóstol, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, ¿quién escucha, hermano, doctrina apostólica, enseñanza apostólica? ¿Quién recibe, bendito el nombre del Señor, la palabra apostólica y la pone por obra? ¿Quiénes? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea que los hombres y las mujeres que conocen a Dios reciben esa palabra de los apóstoles, las enseñanzas, las doctrinas, las correcciones, lo que Dios manda a través de ellos, lo recibimos en el nombre de Jesús porque somos de Dios. ¿Quiénes no lo reciben? Los que no son de Dios, sino que le pertenecen al cosmos.
De nuevo otra vez, dice Juan, nos oyen, esto es, no se entienden. Porque nosotros no estamos hablando algo nuevo, nosotros estamos hablando algo que ya escucharon ustedes. Hermano, ¿dónde lo escuché? En el cielo. Viene el Espíritu Santo de Dios a través de una palabra y recuerda tu espíritu que fuiste enseñado, que fuiste entrenado para ser guardado y llegar de regreso a la casa. Entonces dice la Biblia, nos oyen, nos entienden. Mire hermano, así, se lo voy a decir así. Son muy pocos los hombres siervos de Dios con los que a mí me ha pasado esto. Pero me ha pasado. Gente que los he conocido hoy, cuando los conozco, los oigo hablar, no desde el púlpito, hablar, compartir. Lo primero que me viene a la mente es, yo tengo que haber conocido a este hombre en algún lado. Yo creo que yo lo conocí. Pero créame que eso me ha pasado. Créame que me ha pasado. Yo este hombre, alguien, alguna vez lo tuve que haber oído y yo empiezo a hacer memoria. Y es imposible, hermano, porque ese día lo conocí por primera vez. Pero hasta eso le ha pasado a mi corazón y le ha pasado a mi espíritu. Porque de la misma manera en que los pseudos son atrapados por el espíritu del anticristo, los hombres de Dios somos atrapados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, a mí me pasó. Cuando yo visité por primera vez Guatemala, mi papá me llevó a Guatemala y cuando visité por primera, por segunda y por tercera vez, y mi papá salía de viaje y me dejaba 8 días en la iglesia ministrándole de domingo a domingo. Había gente que se me acercaba y me preguntaba, ¿dónde conoció usted al apóstol y las enseñanzas? ¿Usted oía al apóstol allá? Nunca. Mi esposa es testigo y mis hijas son testigos. Nunca. Lo que quiero dejar en su corazón es que los hombres de Dios tenemos una característica. La palabra es nuestro fundamento. Cristo es nuestro Señor, la cabeza. Cuando terminamos siempre, por siempre, dando la honra al Señor Jesús, lo que estamos haciendo es hablando el mismo idioma. El idioma que Dios quiere que se hable en la tierra para edificar el reino del Señor. Cuando usted mira este versículo, dice la Biblia que Juan así abiertamente dijo, nosotros somos de Dios. Eso quiere decir que hay quienes no son de Dios. ¿Quiénes son? Los falsos profetas. Dice la palabra del Señor, el que conoce a Dios. ¿Cuál es la característica de alguien que realmente conoció a Dios? Y escúcheme lo que le estoy diciendo. No solo que lo conoció aquí, sino que lo conoció en el cielo, que conoció a su Creador, que es un espíritu enseñado y ministrado por Dios el Padre. Jesucristo dijo, todo el que viene a mí porque el Padre le habló. Entonces dice Juan, y eso es lo que reclamó este apóstol, eso es lo que dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, nos entiende, nos escucha. Significa llegar a oír y a obedecer. El que no es de Dios no nos oye y tampoco nos recibe y tampoco nos escucha y tampoco nos obedece. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿En qué se conoce el espíritu de la verdad y el espíritu del error? Antes que me conteste. Los que tienen el espíritu de la verdad oyen a sus apóstoles y los obedecen. Y quienes no tienen el espíritu de la verdad y lo que tienen es un espíritu de error, espíritu de rebelión, de contradicción, entonces lo que hacen es meterse en el error por causa de que no quieren recibir la palabra. Se lo dejo ahí. Porque yo quiero, hermano, en el nombre del Señor Jesús, ser guardado. Para ser guardado, tengo que escuchar a mi apóstol y tengo que obedecerlo. Eso es una verdad. Como las iglesias, es como
como una bomba de tiempo, de autodestrucción. Fíjense que leía hace algún tiempo que los rusos quisieron hacer espionaje aquí en los Estados Unidos y Estados Unidos descubrió que estos le estaban haciendo espionaje y que querían llevarse, robarse inteligencia. Entonces los de aquí se hicieron los chivos con tontera y permitieron a este que estaba tratando de robarse inteligencia a través de microchip y cosas, le permitieron sacar toda la información, entre comillas. Así que prepararon un microchip con una tecnología a saber de dónde se la sacaron, que ni el ruso sabía lo que estaba cargando, una bomba de tiempo. Y vinieron y metieron la tecnología, la vinieron y la metieron a trabajar con un oleoducto y un gasoducto que trae petróleo y gas desde Siberia. Agarra el mapa. El país más grande en aquel entonces era toda la Unión Soviética, porque se llevaba prácticamente un continente completo, y desde allá a través de tuberías movían petróleo y gas. Y los rusos estaban contentísimos porque habían logrado robarle tecnología a los americanos. Y un buen día, llegado el invierno, hizo aquello así, ¡guau! Y explotó. Y voló todo el gasoducto. Y todo el oleoducto lo voló en pedazos. A través de computadoras y del microchip que se había llevado. Hermano, ¿qué usted está diciendo? Bueno, yo le voy a decir lo que le estoy diciendo. A veces los cristianos piensan que le están, bendito el nombre del Señor, robando al diablo, y el diablo lo que ha hecho es meterle un microchip. Una bomba de tiempo. Yo os estoy bendiciendo en el nombre de Jesús. La única manera de evitar eso es inteligencia y contrainteligencia espiritual. ¿Cómo? Discerniendo espíritus. Discerniendo espíritus. Midiendo los espíritus, midiendo a los profetas. Este es obediente, este no es obediente. Este se sujeta, o con la palabra de este tengo que tener cuidado. Me ligo con este, no me ligo con ese. Yo le estoy hablando de mí. Me estoy exponiendo yo, porque cuando yo estoy hablando es una sola boca contra toda la boca que están aquí. Son dos ojos contra todos los ojos que hay aquí. Es una mente contra toda la mente y los cerebros que hay aquí. Usted no piense que yo aquí no me estoy. Yo soy el primero en el nombre del Señor Jesús que me estoy desnudando, porque mi tarea es llevarlo a Jesucristo a usted, a ser como el Señor Jesús. De ahí fuera mi tarea no puede ser lamerle el alma, porque no soy perro. Soy un siervo, no soy una prostituta que se vende para ver quién me sigue. Al final de toda esta historia, los hombres de Dios se han quedado solos. Moisés se quedó solo en el monte, Elías se quedó solo, bendito el nombre del Señor. Juan el Bautista se quedó solo, metido dentro de una cárcel. A Pedro se quedó solo, lo mataron y lo crucificaron. Y cuando lo fueron a crucificar, dijo: no, como Cristo no, póngame de cabeza. Así que de cabeza lo crucificaron. Hermano, yo no estoy preparando a una pandilla, yo estoy preparando a la novia del Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Esto es lo que quiero dejar en su corazón. Y esto es lo que quiero sembrar en su espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Los que son de Dios oyen la voz apostólica, la enseñanza apostólica, obedecen, bendito el nombre del Señor, entienden, escuchan, obedecen, dice la Biblia. Y en esto es donde usted puede hacer la diferencia entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Porque alguien que no oiga y no obedezca a un ministro de Dios, lo que está haciendo, bendito el nombre del Señor, es abriéndole la puerta a el espíritu del error. En el nombre del Señor Jesús, póngase de pie. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús, por favor, y diga: soy de Dios.
Pero acuérdense que es tarea nuestra discernir los espíritus. ¿Sí me está escuchando, hermano? Así que antes de hacer unidades, cuídese muy mucho de decir: yo soy tú, tu pueblo es mi pueblo y tus caballos son mis caballos, como mis caballos. Las armas de los hijos de Dios son poderosas, dice la Biblia, para la destrucción, bendito el nombre del Señor, de potestades, de tinieblas. Esas son las armas de los siervos de Dios. Si me estás oyendo, no tienes lucha. Hijo, hija, tú no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que se están moviendo en regiones celestes. Lo que estoy ministrando a la iglesia, y espero que usted lo oiga, y le pido a Dios, le suplico a Dios que usted lo entienda. Existe una lucha atroz, salvaje, de los espíritus en el cosmos para destruir tu casa, destruir tu familia, destruir tu vida, destruirte. Que el Señor lo reprenda. Y como si fuera poco, Juan dice, aún en las iglesias, los muchos espíritus contrarios de pseudos profetas se van a levantar para desviar el corazón de los hijos de Dios. Vamos a tener, hermano, que decirle al Señor: de verdad soy tuyo. Lo único que me queda confesar es: soy tuyo, Señor. Antes de ligarme a un hombre, me ligo a Dios en el nombre de Jesús. Soy tuyo, Señor. Te pertenezco a ti en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a ayudar a encontrar las señales del último tiempo, a verlas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que eres de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo en el nombre. No sabes de las cosas que Dios te ha guardado y de las cosas que Dios te ha librado. Bendito el nombre del Señor. Quien te ama no es quien te lame el oído y el corazón. Quien te ama es quien te confronta, quien te bendice en tu necesidad espiritual, quien te deja ver tus debilidades espirituales y tus debilidades carnales. Una de las palabras que el Señor nos dio, es que Él estaba en medio de nosotros, escudriñando nuestros corazones. Y eso fue todo lo que dijo el Señor. Pero ¿cómo escudriñar tu corazón y no recibir la palabra? Bendito el nombre del Señor, donde Dios dice cómo está tu corazón, cómo está tu espíritu, cómo está tu alma, cómo está tu vida, cómo está tu familia. El espíritu del error trae fraude. El espíritu del error desvía a los hijos de Dios de la piedad. Los hijos de Dios que son hijos de Dios y que aman la verdad, son gente que aman el buscar el rostro de Dios. Son hombres y mujeres que aman la santidad. Son hombres y mujeres que cuidan sus palabras. Son hombres y mujeres, bendito el nombre del Señor, que no se involucran en murmuraciones, ni en chismes, ni en pleitos, ni en iras, ni en contienda, ni en celos, ni en maledicencias. Esos son los hijos de Dios, que no se desvían de la piedad, que no cambian la verdad por el error, y que no se extravían. Es muy común en mi país decir: voy a tomar un extravío, y ese es el camino más angosto, más difícil, supuestamente para llegar más rápido.
soy de Dios, somos de Dios. Y los que conocieron a Dios en la eternidad escuchan a los apóstoles. Lo escuchan, los obedecen. Así que dile al Señor: Señor, líbrame de cualquier ministración que no sea tuya. Incluso ministraciones de enojo por lo que tú escuchas, por lo que tú oyes. ¿Sabes qué te quiero decir? La Biblia dice que Acab llegó a decir: aborrezco a ese hombre, solo porque él le traía la palabra que necesitaba su alma y su espíritu. Hay un concierto espiritual de tiniebla moviéndose. Para trabajar contra los hijos de Dios. Pero de nuevo yo declaro: somos de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y vas a abrir tu boca y le vas a decir a Dios: guárdame, Señor, para no cambiar verdad por error. En el nombre de Jesús. Señor, estoy en el camino. Por favor, abre tu boca y dile al Señor: no quiero ir a dar a un extravío. En el nombre del Señor Jesús, dile al Señor: espíritu de discernimiento. Levanta tu manito y abre tu boca, hermano. Lo que le he ministrado es bien serio. Díganle al Señor: espíritu de discernimiento, para poder discernir, Señor, oh Dios, a los espíritus. Porque no todos los espíritus son de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, yo proclamo que somos tuyos, somos tu pueblo, somos lo que tú amas, lo que tú compraste con tu sangre. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a esta casa. La cubro con la autoridad apostólica que tú me has dado, con la autoridad de tu espíritu, con la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Tú traes un espíritu de discernimiento para poner a prueba, para saber distinguir en esta hora, Señor. En esta última hora y en este último tiempo, Señor. Amado Dios, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria.